Humberto, la verdad es que es un disfrute escucharte y ver cómo has profundizado en ese conocimiento de los ritos relacionados con la muerte y la evolución, ¿no? Y escuchándote, lógicamente, pues surgen interrogantes por lo apasionante que es, y sobre todo como tú subrayas que la muerte era una muerte vivida por el contexto social de aquellos años de mediados del siglo XX, ¿no? Y hay aspectos que, bueno, pues que llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, lo que indicaba de la velada de los niños durante 8 días. Sí, la verdad era común, y en la zona de Galdar, pues todavía existe alguna persona mayor que se acuerda, y bueno, lo que nos dice que era una manera de acompañar a ese recién nacido y a la parturienta hasta que estuviese bautizado la criatura, y además era una manera social de relacionarse, porque se hacían unos bailes, se cantaban los denominados aires de Lima, que se conservan todavía en Gran Canaria algunas coplas, algunos cantos, y era un poco, servía tanto para resguardar a la criatura de esa bruja, ¿no? de esos males. Y también a nivel social, pues las relaciones sociales estaban latentes. Y sobre todo si analizamos los tipos de letras en los cantos de los aires de Lima, pues ves que surgían amoríos, que desamores, etcétera, que era un poco una mezcla de situaciones. Que muy interesante como entorno, era una celebración de ese evento y servía de elemento de aglutinante de la comunidad. Y antes también mencionabas en relación con la zona de Galdar las cagajoneras. Sí, cagajoneras, sí. Sí. Hay unos que me dicen a ver, ya no me acuerdo porque es súper complicado. Bueno, cagajonera viene siendo la persona de confianza que se le daba un dinero y llevaba al niño a la iglesia y se lo entregaba a la madrina. Claro, date cuenta que si vivía en la zona alta de Galdar y tenía que ir a la iglesia a Galdar, al casco, pues no podía, recién dado a luz, no podía. Entonces lo que se hacía era confiar la criatura a esa persona, se le daba un dinero, iba en brazos. Muchos de ellos me decían, es que íbamos en brazos y ya cuando llegaba a Galdar no tenía fuerza. Se lo daban a los padrinos y después otra vez hacia arriba. Porque es contraste con hoy, porque hoy realmente casi prácticamente los padrinos van a la casa y llevan a ellos en brazos. También es cierto de que existe una distancia mayor. Hoy ya pues el bautismo se suele realizar prácticamente como ha transcurrido un mes. Sí, un mes, un año, incluso, sí. Muy interesante, ¿no? Y otra cuestión que me llamó muchísimo la atención es ese rito ante la pobreza y ante la no existencia de la funeraria, de colocar, y ese respeto por lo que existía de la zona mortuaria, de colocar el cadáver sobre la mesa, y cómo pervivía en la memoria de la familia, de evitar que los niños pues se les cambiaran. Claro, esa expresión, como comenté antes, puede estar relacionado con esa situación porque es algo sagrado, ¿no? O sea, una mesa ahora la utilizamos para comer, para escribir, pero claro, si tú tenías ese medio y solamente una mesa y ante una situación, o era la cama o la mesa. Si la habitación de la cama o no la podía sacar era pequeña, pues lo normal era que buscase una zona de la casa que estuviese amplia y se colocaba la mesa, y siempre orientado con los pies hacia la puerta, porque como antes sí que no lo comenté, y aprovecho ahora con la pregunta de Javier, es que de este mundo se va con los pies por adelante, porque toda persona fallecida sale
siempre con los pies por adelante, exceptuando las personas religiosas que saldrá con la cabeza por adelante de manera de bendecir al pueblo. Interesante. Pero ¿no subyace ahí como una situación de temor, como si fuese esa mesa contaminante a ese niño pequeño? Claro, claro, ahí hablamos ya de ritos y creencias, al igual que se tenía creencia de que si no se tapaban los espejos, si había un espejo dentro de la casa se tenía que tapar, porque si no se tapaba es que el alma se iba a reflejar ahí y se quedaba. Entonces estamos hablando de un encantamiento, ¿no? Entonces quizás es eso, esa presencia, ¿no?, de la muerte, como estaban acostumbrados a vivir con ella y sabía que daba igual que fueses pequeño, que fueses mayor o la edad que tuviese, que al final te iba a atacar. Y bueno, aprovecho cosas que se ha quedado en el tintero, como las cajas, los colores de las cajas también. Dependían de si era, vamos a decirlo, si estaba casado o estaba soltero, porque normalmente para los casados era el color caoba. Interesante. Y para los solteros supongo que está relacionado más bien con los solteros con la virginidad o cierta percepción podría ser, decía que eran blancas las cajas. Sí, porque forradas. Actualmente asociamos lo blanco con el niño, ¿no? Claro, claro. Sí, no, para los niños siempre se forraban de blanco y las cajas se hacían, como eran pequeñitos, pues una cajita de higos pasados donde guardaban los higos. La acompañaba siempre los niños. Si era una niña, pues la niña acompañaba eso. Y siempre con una persona mayor, que era el que llevaba a la criatura. Siempre lo llevaba. Otro aspecto que también, y relacionado con las cajas, indicaba cómo la gente humilde que no tenía recursos económicos, pues utilizaba un mueble del hogar para entregárselo al carpintero y que el carpintero confeccionase lo que era en sí el cajón donde se ponía el cadáver. Eso en el mejor de los casos, ¿no? De que, bueno, no te puedo pagar la madera, pero te puedo pagar la mano de obra. Pero en otros casos es, bueno, ni puedo pagar la madera ni la mano de obra, pero tengo un mueble en casa. Yo mismo elaboro la caja. ¿Se llegaba hasta eso, hasta elaborar? Sí, se llegaba hasta los propios familiares. Date cuenta que normalmente las personas, nuestros abuelos sabían hacer un poco de todo, ¿no? Era multiuso, tanto podía cortar una madera como hacerte un candado, por ejemplo. Tenían muchas habilidades. Habilidades, claro. Artesanos por subsistencia. Por subsistencia. Y voy a utilizar una expresión que siempre ha dicho mi abuela y que me encanta, es que el hambre agudiza el ingenio. La idea, ella me dice, el hambre agudiza la idea. La idea es buscar los recursos. Y hablaste también de las cajas comunales, es decir, ante la necesidad de esas cajas comunales. ¿Y dónde estaban depositadas las cajas comunales? La verdad es que en Agaete creo que estaba en el cementerio, lo que me han comentado ahora que recuerde. En el caso de Galda, en la zona de Barrancondo había unas cajas comunales. En el caso del Valle también, en la zona del Sao. Del Hornillo, perdón, del Hornillo. Y en el caso del Risco, pues se guardaba siempre a la entrada, en una cuevita que había en la entrada, que ahora creo que no está por el tema de las carreteras, pues ahí se conservaba. ¿Y qué era la caja? ¿Eso era respetado? Respetado, sí. Eso era respetado. Además, la forma que tenía la caja del Risco era como una camilla, y luego arriba era la caja, es decir, que tiene los dos brazos por las esquinas y luego la caja acoplada. Es decir, como si fuese, para entendernos, si hoy contemplamos... Como una camilla de... El sepulcro que se suele sacar... Sí, ok, como el sepulcro. Para la celebración de la Semana Santa, es decir, estaría así con... Y ya que hablaste de sepulcro, también fíjense que
que yo de pequeño me parecía curioso cómo veía una señora mayor, que yo creo que sabe quién es, hacía las coronas de espárrago. Y sigue haciendo, que siempre llamó la atención, ¿por qué esa planta? Porque esa planta se relaciona, el espárrago, siempre en todas las casas de Agaete te vas a encontrar un espárrago, porque era lo que se cogía para hacer las coronas. Se utilizaba también la vid, pero normalmente en esta zona se utilizaba para ir enredando en el alambre, se hacía un alambre y luego vas enredando ese tipo de planta. Y eso es como adorno. Como adorno, claro. Después intercalaba las flores. Las flores. Lo que decías antes. Sí. La idea. La idea. Lógicamente en ese traslado están lo que decíamos los descansaderos, ¿no? Y en el trayecto desde el Risco hasta Agaete, ¿tienes identificado alguno? Está el de la Cruz del Tabaibal y luego había uno en el lomo manco. Lomo manco, sí. Por ahí. Pero bueno, el que queda en pie, que tengo yo constancia, es la Cruz del Tabaibal. Está asociado a un accidente, pero también sirvió como descansadero. Y además, voy aprovechando cada vez que me hace pregunta, porque viene a la memoria muchísimas cosas que se van quedando atrás, normal, es mucha información, que una vez que el entierro salía de la casa, normalmente si una persona vivía en lo alto, vamos a decir, en lo alto de Agaete y tenía que pasar por caminos o veredas, a veces para atajar un poco, porque estás cargando, pues pasaba en medio de una finca. Entonces la gente de la finca estaban al tanto de que no pasase en medio, sino por una orilla, porque si pasa por el medio de la finca ya se quedaba como algo sagrado. Allí no se plantaba, no se cultivaba y se quedaba como serventía o como paso. Entonces de ahí de esa expresión, por donde pasa un entierro jamás volverán a ser una flor, que también la hemos escuchado, es que realmente es que no se planta. Se apisona la tierra y ya se queda como paso. Y más sobre todo en esa época que la mortalidad era alta. Claro. ¿Y tenía alguna influencia, trascendía desde el punto de vista, teniendo en cuenta, es decir, si nos situamos a mediados del siglo XX, pero lógicamente este estudio que tú has hecho tiene una pervivencia ancestral, es decir, son ritos que perviven desde el siglo XVIII, incluso anterior, y digo esto porque esos pasos esa ruta del féretro condicionaba de alguna manera a la persona que podía venir del Risco hasta Agaete cuando pasaba delante de ese descansadero con la cruz. La verdad, condicionada, pues hay testimonio que nos refleja que es verdad que los condicionaba. Al pasar por la cruz era común que las personas colocasen una piedra de manera de cargar la cruz como indulgencia. No sé, la verdad es que he intentado profundizar, pero ellos lo que me cuentan es que su madre lo hacía, su abuela lo hacía y que ellos lo hacían, de cargar la cruz. Y cuando regresaba, quitaban esa piedra y la descargaba. ¿Se puede asociar esa costumbre, ese rito, con hacerse la señal de la cruz cuando se pasa delante de un cementerio? Puede ser. Es una cosa, muy buena pregunta, porque es una cosa de... Hay mucha gente que todavía en Agaete se ve que vas en la guagua y ves que se hace la señal de la cruz cuando justo pasa delante del cementerio. Y es una cosa como, dame protección, y cuando llega lo vuelven a hacer. Puede ser que la piedra simbolice eso, ¿no? Voy a salir de mi entorno, me das protección para que no me pase nada, y cuando llegue ya yo la descargo y te rezaré o haré cualquier cosa para agradecerte. ¿Cómo la comunidad adquiere hábitos que van conformando su forma de hacer cultura? Porque al final es una forma de hacer cultura. Sí, es una forma de hacer cultura. Lo que les dije, lo que comenté antes, es patrimonio inmaterial, es un patrimonio
que hoy por hoy no se trabaja, que se pierde porque los mayores lamentablemente van falleciendo, y la verdad que deberíamos más mirar por ese tipo de patrimonio porque nos da muchas pautas para entender muchas cosas ahora y no dejarnos ir porque estamos en un momento que hay muchas personas mayores y que tenemos que sacar, tenemos que exprimirlas. Son un libro abierto. Yo siempre digo que cada vez que muere un mayor se cierra un libro, se cierra una página y ya y ya ese libro ya no se lee porque no ha sido explotado, no ha sido conscientemente leído. Sí, es que es importantísimo lo que dices, igual que lo que indicabas antes, esos 8 días de velada que se hacían con el recién nacido, pues es una forma también de hacer cultura, porque ahí entran la manera de tejerse las relaciones sociales, claro, de intercambiar conocimientos musicales, pero también de intercambiar hasta incluso la letra del canto, ¿no? Que siempre el ser humano canta en relación con el entorno. Antes indicabas un apartado importante que a mí francamente me sorprendió, porque yo tenía otra lectura distinta. Vale. Antes indicabas que en ocasiones quien visitaba a la familia que tenía un difunto era objeto de robo, pero yo tenía entendido que por ejemplo en el Valle se conservaba, y creo que aún se sigue conservando, que cuando fallecía en una casa los vecinos pues te aparecían con una lata de aceite, con un saco de papa, con los cartuchos de azúcar. Sí, un poco para paliar esa amargura, que no puedes salir a buscar esos productos, pero claro, date cuenta que tengo testimonio y no es 1, 2, 3, sino 10, 12, que dice, bueno, es que en ocasiones es que había tanta hambre que se moría un vecino y venía gente de otro sitio porque se había enterado que no tenía que ver nada con el vecino, pero aprovechaba, sobre todo en la zona de las casas cuevas, como están aisladas, está aislada lo que es el fuego para hacer la comida de donde estaba el difunto, pues aprovechaban para un poco robar y paliar el hambre. Qué curioso, porque no lo había escuchado, y eso se daba porque por lo menos la percepción aquí en la zona del Valle y demás era eso, que era objeto de solidaridad. Correcto. Sí, no, hay un poco de todo. Yo te digo que yo también me quedé sorprendido, pero sí que hay testimonios y repiten testimonios diferentes, personas diferentes que no se conocen entre sí, y dices que a veces también llegaban al hurto. Qué curioso. Esa solidaridad que tú antes dibujabas se plasmaba con el regalo de flores. Sí, con el regalo de flores. También con las propias mortajas, ¿no? O sea, si tenías que poner en la mesa una sábana en la cama y no tenías, pues el vecino o la vecina lo hacía, se lo llevaba, incluso en zonas de Galdar, ya el límite con guía, pues hay gente que recuerda que ellos hacían un pañuelo a ganchillo para taparle el rostro al difunto, que bueno, que ellos lo llaman clueco, y entonces ellos eran encargados, se los regalaban. O sea, un poco sí se refleja bastante la solidaridad, y no solo en el tema de las flores, en el tema de la comida, sino en muchos más aspectos. Pero es que es interesante porque, claro, un pañuelo a ganchillo significa horas. Sí. Horas de dedicación, horas y esto... Normalmente yo creo que ya los tenían hechos. Y para esos menesteres, bueno, está ahí reservado por si se ofrece, ¿no? Pero que también es otra forma de relación, es decir, otra forma de hacer cultura. Y sé que esto va a suceder y por lo tanto... Eran conscientes. Eran conscientes, y lo que tú decías, es una muerte vivida. Claro. Es en el caso de los niños, la partera ya sabía que por lo que fuese, o complicación, o por falta de higiene de la partera, que no lo va a reconocer, pero bueno, es lo que había,
la criatura podría nacer muerta, entonces lleva su pequeña mortaja para enterrarlo. Muy interesante. Hay testimonios que indican que lo que tú indicabas, la foto con el fallecido, pero lo que sorprende es que la costumbre, así como esa foto al fallecido, porque había que transmitirla a los parientes que podían estar, porque si algo se observa en la demografía, hablando de Agate, es el índice de ausentes que hay, sobre todo de finales del siglo XIX, es el porcentaje tan alto de ausentes que figuran en los censos, y había una tradición migratoria en la sí. Pero es algo que sorprende cuando uno profundiza en la demografía y el indicador tan grande de ausentes que hay. Pero sí que me sorprende la costumbre de que cuando fallecía un niño, lo vestían con las mejores galas y le hacían fotos. Qué curioso. Sí, también hay fotos de todo. Está la foto del cuerpo presente, la foto en la tumba, la foto, también me encontré fotos justo cuando se va a depositar el difunto en la fosa. Te encuentras de todo, ¿no? Y yo creo que es un poco para recordar ese momento de ese ser querido, no es nada macabro, ¿no? Yo creo, mucha gente dice, no, que ve una foto de un difunto del siglo pasado, de los años 40, y dice, ay, qué macabro. Digo, a mí no me parece macabro, me parece una cosa muy bonita. Y realmente es que macabro para mí es ahora un programa del corazón que te saca la foto del famoso de turno muerto. O sea, es macabro, estás buscando la parte oscura, ¿no? Sí. Los trapos sucios. Esto no, esto es algo que con naturalidad y además bien preparado. O sea, la foto... Por eso digo que curioso, porque lo visten como si fuese para bautizarse. Sí, incluso los niños llegan a pintarle en la foto los ojos, para parecer que están vivos. A mí, vamos, es algo que francamente sorprende. Y vuelve a ratificar lo que tú decías muy bien en tu trabajo de investigación, que es una muerte vivida, ¿no? Es decir, es algo que forma parte de la cotidianidad. Es muy, muy interesante. Cierto es que también en tu exposición refleja la cuestión de género. Sí, claro. Muy profundo, es decir, que curiosamente sorprende que en contraste con lo que sucede hoy, es decir, cómo se vive la muerte hoy en día, en donde normalmente la mujer que ha acompañado a esa persona gran parte de su vida, le quiere despedir en el cementerio. Sin embargo, por una cuestión de género, eso también está permitido, pero sí que hoy en día queda un poco de ese subconsciente. Porque a la hora del velatorio, si te das cuenta, siempre las mujeres van a estar más cerca al difunto. Es muy rara vez te encontrarás hombres dentro, uno o dos. Normalmente los hombres están en el exterior. Pero sí, todavía ese patrón, ese subconsciente sigue estando. Esa forma de relación cultural en donde la mujer está, pero que no se le permitía acompañar, que estaba mal visto que la mujer fuese hasta el cementerio. Es un patrón social lo que tú dices que... Es bastante fuerte, y además hay testimonio que decía, bueno, es que mi padre o mi hermano lo estaban llevando al cementerio, no nos dejaban ir, y yo por la ventana de la cocina, con el testimonio de esta persona, se subió encima de la hermana a hombro y para poder despedir al hermano hasta que se fue, ¿sabes? Hasta que ella no lo pudo ver más, desde la ventana de la cocina. O sea, que también es bastante duro, ¿no?, esa parte. Sí, ese ritual que prácticamente la despedida se produce cuando, digamos que introduces y le pones la lápida en lo que es en el nicho,
antes ni siquiera la mujer podía ser, casi parecería una despedida imaginaria, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Además, curioso porque después esta cultura de la muerte es súper bonita porque la familia, el día de los difuntos, no es como ahora que van uno, van dos, no, es que era algo que tenían que ir todos juntos a depositarle o a rendirle culto a esa persona, y iban primos, hermanos, padres, madres, todos juntos a esa persona, y es súper bonito. Bueno, las fotos que he podido conseguir lo corrobora y es impresionante, la verdad que... Y otra cuestión que entra en contraposición con los hábitos culturales actuales es que antes el féretro no entraba en la iglesia. Efectivamente, sí. No entraba, sino se daba un responso y continuaba. La verdad es que no sé si los entierros de primera, porque ya hay gente que pierde mucho la noción. Ya vuelvo y recalco que quizá porque está más acostumbrado que fuese entierros de pobre que entierros de rico. Pero vamos, está constatado que los entierros de pobre, delante de la iglesia, un responso y directo al cementerio. ¿Y luego le acompañaba al cura o...? No, los de pobre no, lo esperaba en la iglesia y lo despedía en la iglesia, delante. No le permitía entrar dentro. Y cuanto antes decía que utilizaban los sacos de azúcar para... Para las capas, para la vestimenta. O sea, llega hasta ese punto que el propio religioso, bueno, pues un entierro de pobres, me pongo esta vestimenta que está hecho con los sacos que venían con azúcar. Entonces, la capa... ¿Te refieres a lo que llaman la casulla? Creo que sí que es la casulla, sí. Y... creo que antes indicabas con la instauración del luto que se produce a mediados del siglo XIX, y esto va de la mano del cristianismo. ¿De qué va? Porque... La verdad es que todavía es un tema que estoy un poco investigando en ese aspecto, porque claro, durante el siglo XIX se ve el luto con colores oscuros, pero ya pasado al siglo XX sí ve que el negro riguroso. Entonces se supone... La verdad que es un tema que hay que cogerlo con pinza, mirarlo un poco el porqué y por qué viene instaurado, si es por... Creo que los tiros van por algún rey o podría ir, pero la verdad es que es un tema que estoy investigando y hay que cogerlo con pinza hasta que esté bien seguro. Para poder mantener la tesis. Lo que sí es muy interesante es la visión que refleja la sociedad de la época, que el luto también iba acompañado de cómo me siento. Claro. En la mujer. Sí, vemos como la mujer en esa época, aún estamos hablando de mediados del siglo XX, cómo pervivía y tenía que casi proyectar a la sociedad una forma de sentir. Sí, sí, o sea, es que la verdad es que es impactante, ¿no? Y sobre todo con la mentalidad ahora, suponer que una mujer que se le muera un familiar o su marido y a lo mejor no ha sido la mejor persona del mundo con ella, que ante la sociedad tenga que guardar ese luto, esa pena, cuando quizás esa persona no lo sienta. Es que tiene que ser duro, porque si hay personas que lo sienten, pero hay otras que supongo que no lo sentían tanto o por los motivos que fuese. Y tiene que ser duro ante una sociedad tremendamente machista, sobre todo para la mujer. Sí, porque claro, está el auténtico sentimiento de la despedida de la persona, ¿verdad? Y está
pues el alivio ante una situación de violencia de género, por ejemplo. Por ejemplo, que era muy común también. Correcto, que en aquella época era bastante común. Bastante común la violencia de género, lo que hoy conocemos como violencia de género. Y hay una figura que nombrabas, que era Joe Zaragoza, que me parece un personaje interesantísimo. Interesantísimo. Quedan los hijos, los nietos por ahí, tendré que cogerlos y entrevistarlos porque me parece fascinante. Además me decían arriba en Barranconto, dice, es que fue la última persona que salió a hombros de aquí. Ya después de esa persona vino la funeraria. Qué interesante, ¿no? Digo, ¿no? No, la verdad que sí, un personaje. Y ranchos de Ánima en Agaete hubo. Los ranchos de Ánima en Agaete, mira, hay gente mayor que se acuerda de algo por sus abuelos. Es verdad que hay gente del Hornillo que participaba en ranchos de Ánima de la aldea, pero lo que sí está claro, sí pudo haber, porque hay gente, queda en el subconsciente de gente mayor que recuerda a sus padres oírlos hablar de los ranchos. Lo que queda claro que en Agaete hay un rincón que se llama el Rincón de las Ánimas, que y además está el cuadro de la Virgen del Carmen con las ánimas abajo, y es el Rincón de las Ánimas, pues, ¿por qué no? Que pueda existir, ¿no? Sí, me ha parecido muy interesante el último descubrimiento que has hecho en relación con la luz. Es decir, porque teníamos la idea de ya no la vela, sino el platito con el aceite, con el pabilo, con el corchito, con el tal, pero ese descubrimiento que has hecho con el algodón es muy interesante. Muy interesante porque ya la connotación diferente, la vela y el aceite es para alumbrarle el camino a esa persona. Ya el tema de la bolita de algodón con el nombre dentro, mojada en alcohol, que si se queman con el alcohol es que no pasa la otra vida, al cielo, no está ya aliviado, que si se apaga antes que ya está aliviado, ya tiene una connotación ya un poco fuera de los ritos normales, religiosos, ¿no? No, la verdad es que es curioso y ya he visto 4 o 5 personas que lo hacen. Pues muy bien. La verdad es que es muy gratificante dedicarse a la investigación, dedicarse a la etnografía, de descubrir esta forma de hacer cultura, esta forma de construir, de relacionarse, porque en definitiva estás recogiendo formas de vivir la muerte, forma en definitiva de estar en este mundo y compartiendo costumbres, compartiendo tradiciones. Humberto, desde Agaete Espacio Web, darte las gracias, la verdad es que ha sido muy enriquecedor, seguro que se contribuirá de manera muy positiva a que permanezca en la memoria colectiva toda esta forma de relacionarse las personas, alentarte para que sigas con estos ánimos de investigación, que sé que no pares, que estás ahora estás embarcado en nuevos proyectos de descubrimiento para poner en valor todo este espacio en el que vivimos y reitero la gratitud por estar aquí compartiéndolo y enhorabuena y que sigas con esta sensibilidad que te caracteriza. Yo la verdad es que darte las gracias y sobre todo que personas como tú y tu equipo pues sean capaces de ver la importancia del patrimonio, no solo ya físico, sino de ese patrimonio que se va muriendo. Es que lo tengo que decir constantemente porque es una cosa que es fugaz y que le den el valor que le tienen que dar. Digo, para mí, chapó y muchísimas gracias. Reitero la gratitud. Gracias, Humberto. Muchas gracias.